ok, ok. Ok, sí, hice eso en realidad. 2905. 2105. Bueno, esperamos que se... A ver. El archivo... Cargamos un archivo que se llama Mecánica de los Fluidos de MOT, capítulo 15. ¿Eso lo vieron en el aula? Sí, profe. Ok. Bueno. Sí, perdón, Fabián. Yo también aproveché y cargué los videos que hablamos recién de bombas de desplazamiento positivo y la bomba de chocolate de lóbulos para que vean cómo funciona. Así que Okay. ya eso lo pueden ver, ya está cargado. Y la teórica también lo pedimos en clase, también está cargado. Ok. Vamos a ver, ahí cuando estaba hablando Gabriel hoy, figuraba en el modelo una turbina Pelton, ¿no? ¿Vieron eso? Les quiero mostrar un poquito de qué se trata la turbina Pelton, porque tiene varios usos en mecánica de fluido y para que lo vean. ¿Están viendo la imagen ahí? Sí. ¿Ven de qué se trata? Sí, profe. Un rotor que tiene cavidades que cuando pega un fluido lo va a hacer girar. ¿Ven? Acá se ven, parece, no sé, un formato de cucharas, para decirlo de alguna manera. Tiene esa concavidad contra la cual pega el fluido y puede generar genera una rotación. Ahí hay un par de dibujos donde está en el uso de turbina y nosotros lo nombramos recién para un caudalímetro, por eso se los quería mostrar. Bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar primero con una pregunta. Vamos a ver, no solo que corto acá. Bueno, no puedo grabar yo porque me caí y volví. ¿Grabás vos, Gabriel? Bueno, primero, antes que nada, vamos a hacer un Recording in progress. Vamos a hacer un repaso entre todos. Y te pido ayuda también, Gabriel, en función de lo que vos estuviste dando anteriormente. Caudalímetro. ¿Para qué se les ocurre? Esperen que no quiero compartir, así hablamos. ¿Para qué se les ocurre o qué ejemplos pueden dar de la vida diaria sobre caudalímetros? ¿Para qué se les ocurre que lo podemos llegar a utilizar? ¿En qué se utilizan? ¿Para qué lo utilizarían ustedes? ¿Quién puede dar ejemplo de medidor de consumo hogareño de agua, por ejemplo? Okay. O de gas. Consumo de gas. Muy bien, muy bien. Muchos domicilios, muchos lugares, muchas ciudades, el agua se cuida, se miden los caudales y hay medidores que, por supuesto, tienen funcionamiento en base a un caudalímetro. El gas también, y tranquilamente cuando vamos a una estación de servicio lo estamos viendo funcionar, ¿no? Caudalímetro, la estación de servicio nos va a facturar el combustible de acuerdo a un medidor de caudal, ¿no? Bueno, vamos ahora a pensar, con lo cual la importancia, digamos, es grande y con los ejemplos que vimos recién, que nombramos recién, estamos diciendo que inclusive se usan para facturar.
para facturar. Con lo cual, ahí empieza a adquirir importancia todo lo que explicó Gabriel acerca de la precisión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, entran a una planta y tenemos que hacer un movimiento de un fluido con una bomba. ¿Cómo medirían caudal? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué harían ustedes? Voy a mostrar esta imagen. A ver. No estoy compartiendo, ¿no? No, profe. No. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, sí. Bueno, ahí está. El ingeniero llegó a la planta, tiene una bomba con un carrito, mangueras de conexión, tiene que hacer un trasvase de un tanque a otro. No tiene caudalímetro, no tiene nada. ¿Cómo podría ser para determinar el caudal que tira la bomba en condiciones normales? Con el tiempo que se vacía Cronómetro. uno de los tanques. Bueno, por ejemplo, ¿no? Un cronómetro. La mayoría de los tanques vamos a saber cuánto tienen de capacidad. Y si tenemos un control de nivel, también lo podemos llegar a utilizar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Todo el tema de los caudalímetros, imagínense que tenemos un caudalímetro que tiene un determinado error. ¿Qué pasa con ese error en la medida que el caudalímetro está funcionando? ¿Cómo vieron que hay todo un tema ahí de instrumentación y control con los caudalímetros, con lo que mostró Gabriel? Nosotros podríamos sacar señales y totalizar para saber cuánto pasó. Es lo que estamos diciendo que podríamos utilizar para facturar, por ejemplo, ¿no? Hay un registro, una totalización y se termina utilizando ese valor para facturar. Ahora, los errores de los caudalímetros, no sé si hablaron, Gabriel, en el orden que andan los errores de los caudalímetros. No, específicamente no hablamos de lo que. Bueno, habitualmente siempre se va a decir menos del 5%. Bueno, menos del 5% puede ser un error muy importante. Y de la mano de lo que planteaba Gabriel de los costos, a mayor precisión vamos a necesitar caudalímetros más onerosos. Y en ese tren, digamos, de mayor precisión, hay caudalímetros que plantean errores menores al 2%, e inclusive algunos demasiado ya finos, porque hay que tener definido un montón de cuestiones, de cuál es el fluido, cuáles son las condiciones de uso, se puede llegar a hablar del 0,5%. Inclusive figura en las especificaciones de los caudalímetros. Pero siempre hay un error. Y cuando necesitamos totalizar, ojo, porque ese error puede llevar a ciertas distorsiones. Bueno, de una manera muy... ¿Por qué dijimos antes lo de los tanques? Porque muchas veces vamos a estar en la industria y no nos vamos a encontrar un caudalímetro. Y realmente, digamos, muchas veces se puede llegar a plantear la necesidad, pero a veces hay que ponerse a pensar un poquito y tal vez no tiene mucho sentido entre los costos, lo que tenemos que hacer y los errores que se pueden llegar a asumir. Muchas veces es cuestión de ver qué es lo que estamos haciendo. Inclusive,
teniendo un caudalímetro, contrastar contra ciertos valores. Por ejemplo, si ese caudalímetro lo utilizamos para cierto trasvase, podemos estar contrastándolo todo el tiempo contra el valor de una balanza. Con Gabriel trabajamos mucho con tanques y determinaciones de consumo, y muchas veces se piden caudalímetro, y lo más, ¿qué les quiero decir con esto? Es una manera completamente lícita trabajar con indicadores de nivel en un recipiente que, en definitiva, con un cronómetro nos van a estar dando el caudal. ¿No? Hay indicadores de nivel, no los vamos a ver en detalle, pero solo para que lo tengan en cuenta, también bastante sofisticados, que pueden sacar señales de electrónica, las cuales, tomadas con una computadora, podemos ir siguiendo una curva de qué masa desaparece con el tiempo o qué masa aparece dentro de un determinado recipiente con el tiempo. Y eso va a dar una indicación fehaciente acerca del caudal, lo que está saliendo o que está ingresando. ¿Me expliqué? ¿Alguna consulta con esto? Gabriel, no sé si quería hacer algún comentario. No, perfecto. Hablamos, digamos, yo di un ejemplo de 3% de más o menos 3% de precisión de caudalímetros, digamos, respecto al fondo de escala o respecto de valor medido, como una aproximación para hacer una cuentita, ¿no? Pero bueno. Ideal, digamos, por ahí un buen equipo es más o menos 1% en el rango donde queremos medir. Más o menos. Estamos bastante tranquilos. Ok. Bueno, tienen videos también de caudalímetros para ver los principios de cada uno. Ese que está ahí en imagen es un caudalímetro bastante diseminado y que lo vamos a comentar. Después vean el video, que le va a quedar más claro el funcionamiento. Que el caudalímetro, el principio de uso es el efecto de Coriolis. Como ven, es un tubo que pasa por dentro de un equipo y que ese tubo tiene una pequeña deformación, no pequeña sino la deformación no es solamente en este sentido, que cuando empieza a pasar el fluido, esto que ven acá son sensores de proximidad que detectan cuando esta cañería se aproxima a menos de una determinada distancia a ese sensor. Entonces, digamos, si nosotros pudiéramos ver en cámara lenta, primero empezaríamos a ver que esto imagínense que fuera una soga, ¿no? Y que empezamos a mover la soga como para saltar, ¿no? Tocaría siempre en el mismo sensor. Arrancaría siempre o los tres sensores al mismo tiempo si mandamos la soga en la proximidad hacia esos tres sensores. Ahora, en realidad, en la medida que se pone en marcha esto, no se mueve como una soga de un lado hacia el otro, sino que empieza a tener una deformación que, insisto, es bueno ver el video para entender bien porque no me va a salir explicarlo sin el video. Y van a entrar
alternativamente los sensores, porque va a haber una deformación del caño, no en el sentido así como si fuera una soguita que va y viene, sino primero uno, después el otro, después el otro. Y esa frecuencia con la cual cada sensor detecta la proximidad del caño es lo que va a lo que va a a generar la medida de caudal. Es como tomarle la vibración a esta cañería, pero que no va a ser una vibración, se aleja y se acerca de manera pareja a un punto, sino que va a tener proximidad con cada uno de los sensores en momentos distintos. Esto que les digo de que no se va a estar moviendo como si fuera una soguita, es lo que le da nombre, por eso se llama caudalímetro Coriolis. ¿Saben lo que es el efecto Coriolis? ¿Alguien escuchó de qué estamos hablando? Ya que estamos hablando de mecánica de fluido, efecto Coriolis. No, profe. Creo que tenía que ver con el sentido de giro del agua cuando se descargaba, ¿puede ser? Bueno, eso es un ejemplo, digamos, de cómo se manifiesta. Que sí, lo que te está refiriendo, ¿quién habló recién? Andrés. Andrés. Lo que te está refiriendo es si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿para dónde gira el agua en el inodoro? Sí. Que es lo típico. Sí, lo recuerdo de la tele, lo vi. Bueno, eso a ver si lo tienen todo en mente. Tiramos el agua en el inodoro. Gira para un solo lado, siempre. No gira una vez para un lado, otra vez para el otro. Diseño excepcional. Voy a pasar acá un Coriolis a ver si podemos ver el funcionamiento. Ahora vamos a pasar un video a ver si se puede captar bien la idea. El tema del efecto Coriolis. La Tierra tiene actividad magnética y esa actividad tiene que ver con los polos y con el eje de rotación del planeta que no está exactamente alineado, tiene un desplazamiento. Entonces, cuando actúa como ejerciendo algún tipo de acción con ese magnetismo sobre los fluidos, genera un montón de cosas que terminan siendo muy, muy importantes en la vida directamente. Por ejemplo, ¿alguien puede explicar por qué tenemos una zona desértica como el Sahara en pleno Ecuador o cerca del Ecuador? ¿Uno qué diría si estamos cerca del Ecuador? ¿Cómo debería ser el clima? ¿Cómo, profe? Estoy preguntando si alguien puede explicar por qué tenemos una zona tan desértica como el Sahara en lugares cercanos al Ecuador, cuando uno pensaría que el clima tiene que generar otro tipo de ambiente y no un desierto. ¿Me expliqué ahí? Sí, yo sabía que el tema del efecto Coriolis es por el tema de los vientos. O sea, muy arriba, o sea, en la zona de la estratosfera, y por el sentido de giro de la Tierra.
y Bueno. cómo se orientan los vientos viniendo del polo norte y del polo sur. Era por eso. Bueno, sí, tiene que ver con eso. El tema de la zona, de determinada zona desértica, donde no habría una explicación lógica desde el punto de vista de lo que uno espera del clima para esa zona, tiene que ver con que en determinado lugar toda la evaporación de la atmósfera, toda la humedad que se levanta, sobre todo en esos lugares, mayor calor, en un momento precipita, o sea, se van a levantar como corriente ascendente, húmeda, pero en algún momento eso se condensa y precipita y tenemos zonas de mucha lluvia. Ahora, ¿qué pasa con el aire que arrastraba esa humedad? Sigue, y pasa a ser un aire extra seco, porque toda la humedad la dejó ahí. Por efecto Coriolis, da una determinada vuelta y pega sobre lugares que termina secándolos completamente. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, tenemos lugares del planeta que no es cuestión de mirar el globo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que acá tengamos bosque, acá esté desierto? Bueno, tiene que ver con este tema de cómo se mueven las corrientes húmedas, ascendentes de aire y cómo bajan. Y los lugares donde ascienden y donde bajan no están perfectamente delimitados o explicados, si no es por el efecto Coriolis, que es por la misma razón que estábamos hablando, que hacia dónde gira el agua cuando tiramos la cadena. Y si estamos en el hemisferio sur, gira para un lado; si estamos en el hemisferio norte, para el otro. Es, digamos, ese efecto que tiene que ver con las cuestiones de la Tierra tomada como un elemento magnético, es lo que da origen al efecto Coriolis, y el efecto Coriolis es lo, digamos, a muy alta velocidad, adentro de un tubo, genera una vibración que no es la misma que si el efecto Coriolis no estuviera. Dicho esto, voy a compartir pantalla de nuevo. Y a ver si podemos ver. Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El SITRANS ECC430 de Siemens. Un caudalímetro Coriolis que marca nuevos rumbos. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que es sometido a aceleración dentro de un sistema en rotación. Por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo. Pero si el observador gira la par con el disco, la esfera aparentemente se desvía. El mismo efecto se produce en una manguera de agua que, al igual que una comba, gira alrededor de su propio eje. Tan pronto como fluye agua a través de la manguera, esta se tuerce. Esto también ocurre en un movimiento vibratorio. La torsión es mayor o menor dependiendo de cuánta agua pasa a través de la manguera. De esta manera, es posible determinar la masa de líquidos o gases. El caudalímetro SITRANS ECC430 de Siemens funciona según el mismo principio. Dos tubos metálicos colocados simétricamente son sometidos a vibraciones generadas por un oscilador ubicado en la parte inferior. Los tubos vibran con una frecuencia propia de manera similar a un diapasón. La vibración es medida con gran exactitud por dos pickups, tanto en el lado de entrada como de salida. Al fluir líquidos o gases a través de los tubos, se produce un desfase, tal y como ocurre con la manguera de agua. Los pickups miden el desfase espacial y temporal. Este desfase constituye un claro indicio que refleja cuánto líquido o gas fluye a través de los tubos, puesto que cuanto mayor sea la cantidad, tanto mayor será la vibración de los tubos hacia el exterior. Esta vez, Siemens no solo presenta un nuevo aparato Coriolis para medir caudales máximos.
Gracias a la precisión de cada detalle y a su diseño compacto, el Sitrans FP430 constituye una pequeña revolución, un caudalímetro multiparámetro de altísima fiabilidad. Además de la masa, el aparato puede medir la densidad de un medio. Es bien sabido que los medios con una densidad alta tienen una frecuencia más baja. O dicho de otra manera, el agua vibra con una frecuencia inferior a la del aire. A partir de los resultados de medición, se pueden derivar parámetros muy variados, como por ejemplo la concentración de sólidos en un líquido o el volumen. Los datos y los resultados se almacenan internamente, así como en la innovadora Sensor Flash. Estos están disponibles en todo momento como copia de seguridad, al igual que la función de rastro de auditoría y todos los certificados. Diseño excepcional único. Altísimo rendimiento. El Sitrans FP430 de Siemens. Design for Excellence. Bueno, vieron bien ahí lo que quise explicar antes con palabras, cómo es el tema del acercamiento a los sensores. Acá, lo que yo le mostraba antes, esperen un segundo. En este dibujo es con un solo caño. Esto es de Enterhauser, una firma que hace este tipo de caudalímetro Coriolis, con los 3 sensores fijos. El que vimos recién usa 2 tubos. ¿Está bien? Son 2 cosas distintas, 2 variaciones de un mismo principio, un tipo de equipo con un mismo principio. Bueno, quería por lo menos este pantallazo. No sé, Gabriel, si querés comentar algo más acerca del tipo que, como vieron, no solo caudalímetro, te puede llegar a determinar la densidad del fluido que está pasando por adentro, en función de la vibración, y tenía hasta 700 Hz. No sé, Gabriel, si querés comentar. No, lo que algo está más. bueno, para que miren, digamos, en la plataforma hay cargado otro video más de medidor Coriolis, hay de medidor de dispersión térmica, ¿qué más? Ya me olvidé. Sí, magnético. Hay magnético, exactamente. Hay toda una serie de equipos cargados que están buenos para que los vean, porque explicado así, y más que todo explicado en forma virtual, digamos, se complica, y mirando en el video, la verdad que es muy entendible, muy sencillo de entender, y muy fácil de darse cuenta, digamos, del principio de medición. Lo importante de tener en cuenta es que en función de cada una de las métodos de medición, ya sea por porte, electromagnético, ultrasónico, dispersión térmica, Coriolis, etcétera, o por presión diferencial, es importante tener en cuenta que cada uno de ellos se puede adaptar a un tipo de proceso y a un tipo de producto. Inclusive muchos se pueden, digamos, varios de ellos se pueden usar para el mismo uso, para la misma medición, el mismo proceso y el mismo producto. Y lo que hay que elegir es en función de algunas cuestiones técnicas, de rangeability o de precisión, y fundamentalmente el tema económico. Pero nada más, digamos, el principio de funcionamiento es bastante sencillo de visualizar en el video. Exactamente. Véanlos todos. Nosotros, digamos, el de Coriolis, como es bastante nombrado, por lo menos le queríamos dar un tratamiento aparte, como para que fijen la idea de cuando escuchen de Coriolis sepan de qué se trata. Bueno, medidores. Vamos a ver rápidamente distintos tipos. Vamos a ver
de carga variable. Vamos a tratar de entender a qué le llamamos carga variable. Y dentro de carga variable vamos a ver 4. Venturi, boquilla, placa orificio, tubo pitot. Bueno, ¿por qué se imaginan? El objetivo es diferenciar los distintos medidores de carga variable y conocer los principios de funcionamiento. ¿Por qué se imaginan que le decimos carga variable? Este es uno, el Venturi. A ver. Alguien si puede esbozar por qué le podemos llegar a decir de carga variable. Se los voy a mostrar rápido. Este es uno, Venturi. ¿Se refiere a altura de carga? Claro. Este es otro, tubo pitot. En todo van viendo que tenemos un manómetro diferencial. Este se llama de boquilla. Profe, Sí. ¿esa fórmula de velocidad que pasó es solo para los Venturi? No, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Estoy mostrando, quería mostrar el pantallazo de los esquemas rápidos. Este es el que llamamos de placa orificio. ¿Está bien? Bueno, en todo caso, estamos viendo que le colocamos un manómetro diferencial, ¿no? Acá abajo. Entonces, ¿por qué, como ya adelantó alguien, por qué decimos carga variable? Porque hay una pérdida de carga, y esa pérdida de carga varía con el caudal. Varía con el caudal. Acá lo que estamos viendo es un Venturi, donde tenemos un angostamiento de la cañería. Venimos con un diámetro, D mayúscula. Y acá estamos midiendo la presión. Tenemos una toma de medición, simplemente un orificio a un cañito. Tenemos este angostamiento con un cierto ángulo. Y después de ese angostamiento empezamos a tener un ensanchamiento muy leve, hasta llegar nuevamente al mismo diámetro con el que habíamos empezado. ¿Por qué se le ocurre que este ensanchamiento es muy leve? ¿Qué pasaba cuando teníamos... Para bajar la fricción. ¿Cómo? Para bajar la fricción. Sí, exactamente. Para bajar la pérdida de carga. ¿Recuerdan cuando veíamos los K de los ensanchamientos abruptos o expansiones abruptas? Si un ensanchamiento era abrupto, teníamos lugares donde podíamos llegar a tener hasta pequeñas recirculaciones que generaban una zona de baja presión. Ahí teníamos una pérdida de carga importante. Bueno, entonces, primero, necesitamos un ensanchamiento un angostamiento relativamente abrupto, pero tampoco deseamos una pérdida de carga importante, por lo tanto tiene un ángulo alfa 1, y después el ensanchamiento mucho más leve, donde tenemos un ángulo alfa 2 que va a ser menor, o sea, menos pronunciado. Este angostamiento genera, acá ven un diámetro más pequeño de paso, que lo estamos llamando de minúscula, y a esta zona donde se provoca el angostamiento, la zona propia del angostamiento, se le llama garganta. Se le llama garganta. Entonces, lo que hacemos en un Venturi es tomar una conexión
a la sección principal de la tubería y directo a la garganta, que es el lugar donde el fluido va a pasar a mayor velocidad. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Simplemente por balance de masa, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, si nosotros podemos tomar esta pérdida de carga, que la vamos a reflejar en un diferencial de altura, en este caso donde está ejemplificado con un manómetro de columna, que podría ser de cualquier fluido, pero esto es un manómetro de columna, bueno, a mayor velocidad acá, menor presión, por lo tanto, mayor diferencial de columna, y podemos transformar eso en una medida de caudal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ahí tienen una imagen con una salida a un manómetro, lo mismo, dos lugares, uno está tomando de la sección del tubo, el otro de la garganta, de lo que llamamos garganta. Este esquema es exactamente el mismo que el anterior, de otra bibliografía. Bueno, como le dije, vamos a ver un pantallazo rápido de los cuatro. Este es otro mecanismo, esto se llama tubo pitot. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos un tubo orientado como si fuera una toma en contra del flujo. Por lo tanto, vamos a tener un ingreso en este tubo del fluido que va a provocar una sobrepresión en esta zona y por este lado va a estar pasando el fluido a menor presión o la presión normal, digamos, de circulación. Y vamos a tener también un diferencial de altura, que lo podemos transformar, que va a depender de la velocidad con la cual está circulando el fluido. Entonces lo podemos también tomar como una indicación del flujo. Acá hay otro ejemplo, otro modo de un tubo pitot, que en lugar de tener la toma de la zona de baja presión directa del caño, son dos caños concéntricos y está acá, ¿ven? Estos orificios, que lo que van a hacer el fluido al pasar a alta velocidad de manera longitudinal, va a estar generando una zona de baja presión que es la del tubo, la parte concéntrica, ¿no? Que es lo que viene acá, y por eso vamos a tener también este delta H. Entonces vimos Venturi, vimos un tubo pitot, este es un medidor de caudal que se le llama de boquilla, tiene esta forma para evitar una gran pérdida de carga y tiene un punto de medición en esta zona, dentro de la longitud de la boquilla, que va a ser una zona de baja presión, por supuesto. Y otra toma en la parte donde está el diámetro normal del tubo. Lo mismo, mandamos esto a un manómetro y vamos a tener una medición de presión diferencial. ¿Está bien? Y por último, el placa orificio, que simplemente entre dos bridas colocar la placa y va a tener un orificio y vamos a tomar la medida de presión
en el diámetro completo, antes de que se forme esto, antes de que se forme esta contracción, donde las líneas de corriente vienen sin deformación por este orificio, y del otro lado sí vamos a estar tomando en la zona de baja presión, donde tenemos una cierta turbulencia generada por la circulación del fluido. Acá quedan zonas de recirculación y de baja presión. Esto, recuerden que hemos visto los coeficientes propios de cuando veíamos la parte de fricción. Esa pérdida de carga, lo mismo, mandamos a un manómetro, vamos a tener la presión diferencial y esa presión diferencial va a depender del caudal que está pasando. Por lo tanto, vamos a tener una medición del caudal por el diferencial de presión. Placa orificio. Acá tiene un montón de ejemplos de placa orificio. No hay una placa orificio única. No hay una placa orificio única. Acá tienen la placa orificio vista de frente y acá, en este otro, está vista de perfil y ven, por ejemplo, este es un orificio recto. En este caso hay un orificio que tiene un bisel con un ángulo. Esto se puede utilizar con fluidos de mayor viscosidad. Acá más que un bisel se le dice avellanado. Está como si fuera agujereado recto hasta un cierto nivel. Otras, para provocar menor pérdida de carga, tienen un ingreso al orificio redondeado. Hay también de perforación excéntrica y de distintos tipos de perforaciones que se les llama segmentaria. Bueno, en definitiva, el tipo de medición sigue siendo, el principio de medición sigue siendo esto, la diferencia de presión, de pérdida de carga. Tienen el pantallazo de los 4 ejemplos. Bueno, ¿cómo harían ustedes para calcular el caudal? ¿Cómo transformamos esa pérdida de carga en caudal? Con el balance de energía mecánica. Se calcula la velocidad y la velocidad 2 tiene que ver con la velocidad 1, tiene una relación porque son con las áreas, ¿no? Por balance de masa. Y una vez que tenés la velocidad, multiplicas por área y es caudal. Muy bien, Andrés. En realidad vamos a usar 2 balances. El que está arriba, ¿qué balance es? Bernoulli es energía mecánica. El de energía mecánica de Bernoulli. Y el que está abajo, ¿qué balance es? El de masa. El de masa. Caudal o área por velocidad. ¿Está bien? O sea, con estas 2 fórmulas tenemos planteado 2 balances. ¿Estamos todos de acuerdo? Andrés sé que sí. ¿Y el resto? De acuerdo con Andrés. Ok, Lautaro. Bueno, nosotros podemos despejar, primero, unificar las velocidades de un lado, las presiones, las alturas, y tenemos, ¿qué significa HL? ¿Qué es HL? En el balance de... La fricción, la altura de fricción. La pérdida de carga. ¿No? Entonces tenemos planteado el balance de energía mecánica. Bueno, vamos a despejar velocidad, porque si logramos despejar velocidad, tenemos caudal. Simplemente lo tenemos que multiplicar por el área.
¿Está bien? O sea, con el balance de energía mecánica podemos despejar la velocidad. ¿Qué se nos va a dificultar? ¿Qué es lo que nos va a dificultar la vida acá para hacer este cálculo? La fricción. La fricción, muy bien, muy bien. Este es el que va a ser, el que sería en principio una dificultad. Pero lo demás, estos caudalímetros, como vieron en las imágenes, están puestos de manera horizontal y habitualmente se instalan de manera horizontal. Por lo tanto, Z1 y Z2, candidato a simplificar. Las velocidades por el balance de masa las podemos correlacionar también con las áreas. Bueno, vamos con el desarrollo. Unificamos de un lado las velocidades, presiones, altura y el término de fricción. Pasamos acá 2G para el otro lado, multiplicando todo esto y nos quedan la diferencia de los cuadrados de las velocidades, ¿no? B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Entonces acá podemos hacer una corrección por las áreas. La velocidad 2 al cuadrado es igual a A1 al cuadrado por A1 sobre A2 y todo eso al cuadrado. ¿De dónde sale todo esto? De acá, ¿no? Yo puedo despejar B1, me queda A2 sobre A1 sobre B2, perdón, A2 por B2 sobre A1, despejé B1, pero ese B1 lo tengo al cuadrado. Entonces, todo este despeje le aplico el cuadrado y me queda esto que está acá. Entonces reemplazamos, mejor dicho, ponemos B1 en función de las áreas. Vamos al revés. Ponemos B2 en función de las áreas y dejamos B1. Bueno, al hacer eso... Perdón, ¿se le cortó a usted o se me corta a mí? No sé qué... No, que no lo escuché más después de toda una parte. Estaba diciendo... Se escuchaba, Pablo, ¿eh? ¿Cómo? Era a mí, no importa. Se escuchaba, debe ser a vos que se te cortó. Estábamos diciendo, Juan Pablo, que lo que podemos hacer acá es dejar en función de las áreas una de las velocidades. En este caso, B2 reemplazamos por este término que viene de acá. Nosotros podemos despejar B1 o B2 y dejar todo en función de las áreas y de la otra velocidad. Entonces, nos queda todo en función de una sola velocidad. Y del otro lado, 2G, bueno, por lo mismo que planteamos antes. Y despejando B1 solo, todo este término pasa dividiendo acá y para que nos quede la velocidad 1, que está al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada en todo este término. Entonces, simplemente del balance de energía mecánica y del balance de masa, despejamos una de las velocidades, en este caso velocidad 1. Y nos queda todo esto igualada a todo esto que está acá como raíz cuadrada. ¿Está claro hasta ahí? Profe, eso vale, Sí. eso vale para cualquier tipo de medidor, ¿no? Bueno, muy bien. Te estás adelantando, pero muy bien. O sea, cuando hablamos de medidores de carga variable, cualquiera sea el ejemplo, el tipo de balance que vamos a hacer es el mismo. Es el balance de energía mecánica y el balance de masa. Y sirve justamente porque lo que estamos determinando es una
en función de la pérdida de carga, un caudal. Una velocidad que después lo asimilamos a un caudal. Va a ser útil para cualquiera de los medidores de carga variable, no otro tipo de medidor. Para los de carga variable, o sea, que utilizamos la pérdida de carga como principio de la medición, va a ser útil este tipo de fórmula. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna dificultad con esto? No, profe. Es la fórmula de energía mecánica, pusimos en función de B2 a B, en función de B1 a B2, reemplazando B2 al cuadrado por esta relación de áreas que salía de acá, y después despejamos simplemente B1. Pasamos todo esto dividiendo y aplicamos raíz cuadrada. Bueno, seguimos con la misma dificultad que dijimos hace un rato. P1 y 2G no hay problema, ¿no? Un número, la gravedad, estas dos presiones, ¿las podemos medir? Sí, es la diferencia de altura que muestra el manómetro. Va en este caso de altura. Es justamente lo que vamos a poder medir con un manómetro. Esto es peso específico. Las alturas, dijimos que si lo ponemos horizontal, se simplifica. Si estuviera en otra posición, puede que no tenga siquiera efecto. Pero en principio, podemos plantearlo horizontal y se simplifica. Nos queda este término que sí no tenemos una manera todavía clara de obtenerlo, y abajo es mucho más simple, un cociente de área, ¿no? Bueno, ahora, lo que se hace habitualmente, como no tenemos, como esto lo simplificamos. Entonces nos queda HL solo, mejor dicho, nos queda todo esto menos el término de fricción. Pero este término de fricción, nosotros podemos ir a la práctica, a ver cuál es el comportamiento. Entonces, toda esta fórmula, hay una manera de plantearla sacando este término de fricción y colocando un coeficiente por fuera de la raíz cuadrada. Ese coeficiente no va a ser lineal, ni una constante, ni nada por el estilo. Va a ser algo variable, pero podemos medir. Ese coeficiente es este. Es este coeficiente. Y lo único que hicimos acá es sacar el término de HL. Lo están viendo, ¿no? Es la misma fórmula que le sacamos HL y le aplicamos este coeficiente. Esta fórmula ya es la que nos permite determinar la velocidad 1. Acá son todos datos. ¿Qué dato nos falta al sacar HL? ¿Qué dato nos falta? Ya estaríamos. ¿Cuál? ¿Qué dato? ¿Cuánto vale C? Claro, solo C. ¿Cuánto vale C? El coeficiente se le llama coeficiente de descarga. ¿Cuánto vale C? Lo que nos interesa acá es que vean que desapareció este delta Z porque no tiene sentido y que este HL, todo lo demás se mantiene. Este HL lo sacamos de esta fórmula afectándola por un coeficiente. En definitiva, es la misma fórmula sin el HL con un coeficiente de descarga.
Ahora vamos a ese coeficiente de descarga para ver cómo lo podemos determinar. Profe, Sí. esta fórmula sería la misma que la otra. O sea, porque en la pregunta que usted subió nos pide la fórmula de velocidad. ¿Sería esta o la que mostró al principio? Aunque sirven para lo mismo. Cualquiera estaría bien. Es que es la misma fórmula, A los principios prácticos es la misma fórmula. No hace falta escribir todo esto. Lo que estamos haciendo es sacar esto de acá y afectar esto por un coeficiente. Ahora vamos, pero esta es la fórmula a la que necesitamos llegar. Si lo que queremos es un caudal, a esta velocidad 1 lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el área. También por este balance de masa. Y, o sea, velocidad lo transformamos en caudal de manera inmediata. O sea, esta es la fórmula para determinar velocidad, esta es la fórmula, colocando el área 1 acá, para determinar caudal. ¿Está bien? Bueno, estos coeficientes de descarga, ¿de qué depende la fricción? El término de fricción. El Reynolds, la velocidad. Muy bien, muy bien. De la velocidad, por lo tanto, el Reynolds. Entonces, nosotros lo que se hace es para cada caudalímetro graficar el coeficiente de descarga en función del Reynolds. Entonces, y con la particularidad, parecidos, ¿recuerdan cuando veíamos el coeficiente de... Mira, profe, ¿qué sería la I en la peso específico? Sí, una especie de gamma, peso específico. Perdón, le estaba respondiendo a Camila. ¿Recuerdan cuando veíamos que a Reynolds alto el factor de fricción se planchaba, se mantenía? Bueno, acá pasa lo mismo con el coeficiente de descarga. Va aumentando hasta que llega a un determinado valor donde se empieza a mantener constante. Por encima de Reynolds, de 2 por 10 a la quinta, para el Venturi. Ahora vamos a ver para otros. Llegamos a tener un coeficiente de 0,98. Yo acá les puse el gráfico, pero si me esperan un segundo, les digo exactamente, porque no está escrito ahí. Este gráfico es para tubería de 2 a 10 pulgadas. Diámetro en el rango. No, perdón, es para tuberías grandes. Por debajo de lo que le dije, entre 2 y 10 pulgadas, y para tubos de Venturi pulidos por dentro, se hace prácticamente constante a 0,995 el coeficiente de descarga. Siempre en estos Reynolds grandes, o sea, vamos a parar acá arriba. Y esta curva es en realidad la de 4 pulgadas para arriba. De 4 pulgadas para arriba, con material no pulido. Como verán, simplemente le quería decir que se trata de un determinado gráfico para un determinado caudalímetro. Lo que hay que hacer siempre es pedir el dato al fabricante, ¿no? En cómo se correlaciona el coeficiente de descarga con el número de Reynolds. Hay algunos problemas en que uno tiene que calcular, como lo que queremos calcular es la velocidad para determinar el caudal,
nosotros podemos partir asumiendo que el coeficiente de descarga que el Reynolds es mayor a 2 por 10 a la quinta. Entonces, podemos partir utilizando un coeficiente de descarga, en este caso es 0,984. Este número se estabiliza en 0,984. Podemos utilizar ese coeficiente de descarga, hacer todas las cuentas, ver qué velocidad nos da, y en función, si la velocidad indica que estamos en un reino de 2 por 10 a la quinta, por encima de ese valor del reino, mejor dicho, el cálculo estuvo bien hecho. Si no, tenemos que empezar de nuevo y hacer una iteración. Pero se pueden resolver todos los problemas asumiendo un valor de Reynolds alto, donde sabemos que el número es constante, el número del coeficiente de descarga. Vemos lo que nos da. Bueno, acá, ¿está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Se entendió. Lo que hemos hecho, plantear este esquema. Muestro este esquema nuevo porque el gráfico estaba hecho para esto. Tenemos dos tomas de presión, tenemos un diferencial de presión para medir, hacemos el balance de energía mecánica, el balance de masa. Por balance de masa ponemos todo en función de una de las velocidades, lo despejamos y llegamos a esta fórmula. Despreciamos el delta Z y este HL que molesta acá adentro, lo transformamos, graficamos velocidad en función de todo esto, aplicando acá un coeficiente de descarga. Ese coeficiente de descarga, el fabricante nos puede entregar un gráfico. Como ven, no es lineal, pero sí se puede determinar. Y nos olvidamos de tener que hacer un cálculo sobre el HL, sobre la fricción. En realidad, el coeficiente de descarga es la medida de la fricción. Bueno, con este coeficiente de descarga, simplemente es hacer la cuenta, porque todos los demás datos los tenemos habitualmente. Y determinando, las áreas son fijas, esto tiene que ver con el peso específico, relación directa con la densidad, expresada como peso específico, porque las presiones están, digamos, para que esto tenga unidades coherentes, esto es un peso específico. Todo esto se puede resolver, lo único que nos falta es el coeficiente y lo conseguimos de un gráfico o una tabla que nos puede pasar un fabricante. Acá tienen un ejemplo de un caudalímetro. Esto que están viendo acá es si quisiéramos hacer un balance, pero en lugar de hacerlo sobre el Venturi, hacerlo acá, sobre la parte del manómetro. Las conclusiones son parecidas, pero nosotros podríamos tomar el peso específico del fluido, el peso específico del fluido del manómetro, la distancia, ¿no?, entre las columnas, ahora lo vemos, y plantear la misma ecuación de antes. Como esto está fijo, acá no hay término de pérdida de carga, y nos queda esta ecuación donde se simplifica una parte y llegamos a esto que está acá. Poner el delta P, o sea, insisto, es lo mismo, un balance, pero mirado del manómetro. Entonces podemos poner el delta P sobre el peso específico en función de este H, que este H es altura, por el cociente de los pesos específicos de los fluidos menos 1.
viene de acá. O sea, podemos despejar esto de esta manera. Porque acá podemos sacar factor común y hacer esto. Bueno, si volvemos a la fórmula anterior, nosotros el delta P sobre el peso específico del fluido, lo podemos cambiar por esto. Por esto. Entonces, ahora en lugar de 2G, el H, que está multiplicando, nos queda así, 2GH, por una relación de los pesos específicos de los fluidos menos 1. Es la misma fórmula que antes, pero nos metimos adentro del manómetro para sacar esto, para llegar a esta igualdad, y reemplazamos esto en la fórmula anterior. El delta P sobre el peso específico lo reemplazamos por esto. Simple y sirve para hacer las cuentas simplemente leyendo la altura. Ahora, en lugar, ¿qué quiero decir? En lugar de este delta P, si no tengo un manómetro, y lo que tengo un manómetro diferencial, perdón, esta altura es la diferencia, es esto. Es esta H de acá. Perdón. Es esta H. Entonces, leyendo directamente y sabiendo qué fluidos tengo, por los pesos específicos, con esta sola lectura, directamente, por medio ahora de esta fórmula, que es la misma de antes, leyendo la altura directamente puedo sacar la velocidad. ¿Se dan cuenta lo que hicimos acá? En lugar de usar el delta P, estamos usando el H por el cociente entre los pesos específicos de los fluidos menos 1. Todo lo demás es igual. Está bien, no sé si se lo compliqué o no, pero con esto último, pero es simplemente si medimos presión o si medimos altura con un medidor diferencial. Todo esto ya lo hemos visto. Esto es otro gráfico donde tenemos el coeficiente de descarga en función del número de Reynolds. Pero ya no es para un Venturi. Este es para el caudalímetro de boquilla. Este que está acá, este anterior. Como ven, también se llega a valores muy, muy altos, a Reynolds alto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es lo mismo que el otro gráfico, nada más que acá tenemos el caudalímetro de boquilla en lugar del Venturi. Esto ya lo vimos, el placa orificio. Esto también. Y acá, por último, la pérdida de carga va a tener que ver estos de placa orificio son los que mayor pérdida de carga generan. Está bien, no tenemos ninguna redondez para acompañar las líneas corriente. Directamente, y depende del tamaño de este orificio, la contracción es la pérdida de carga que tenemos. Y tenemos claramente los dos diámetros, ¿no? Diámetro mayúscula, diámetro minúscula, y con esos dos diámetros se puede hacer un cociente, que es lo que aparece graficado acá. Diámetro minúscula sobre diámetro mayúscula, 0,7, 0,5, 0,1. ¿Qué quiere decir estos cocientes? Si el agujero del orificio, ¿qué relación tiene con el diámetro
del caño, completo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que venimos para abajo, el orificio es más chiquito y por lo tanto el coeficiente de descarga también va a ser más chico. Estos son los comportamientos para coeficiente de descarga en placa orificio. Lo podemos graficar de acuerdo al cociente de diámetro y también de acuerdo al número de Reynolds, y es la familia de curvas que nos puede entregar un caudalímetro de esto. El fabricante, que esto también va a tener que ver con todo esto, ¿no? El que estamos viendo es un placorificio de este estilo. ¿Ven? Es un orificio recto que no tiene ningún bisel, nada. Bueno, por último, esto es un cuadro comparativo entre distintos caudalímetros, donde acá en lugar de lo que estamos graficando directamente la pérdida de presión, como ven, el de placa orificio es siempre el que mayor pérdida de presión va a generar. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a un agujerito muy pequeñito, la pérdida de carga es tremenda. Lo mismo pasa con la boquilla de flujo. En la medida podemos tener pérdida de presión baja, pero en la medida que achicamos el orificio, nos vamos cada vez más arriba. Y con los Venturi, no solamente tenemos el tema del cociente entre, acá aparece un beta que tiene que ver con el diámetro de garganta sobre el diámetro de tubería, que sería el equivalente al diámetro del orificio sobre el diámetro de tubería. Bueno, en los Venturis también la pérdida de carga tiene que ver con los ángulos. Cono de salida de 15 grados, cono de salida de 7 grados. Y estos son otros tipos. Dice patentado ahí, no los tenemos. Comportamiento de otros caudalímetros con muy poca pérdida de carga. Bueno, eso era básicamente. Son 10 y 5, ya nos pasamos. Recording stopped. Ok. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Queda claro esto? Gabriel, no sé si hay algún tema que querías resaltar sobre lo que fui diciendo. No, está clarísimo. Asociando lo que vos dijiste respecto de por ejemplo, el tema de precisión, repetibilidad y rangeability que yo expliqué antes, este tipo de equipos que mostró Fabián tienen un rangeability acotado. O sea, el rangeability es de los equipos disponibles, es los que tienen menor rangeability respecto de otros, como el Vortex, como el Coriolis, dispersión térmica y demás. Por lo tanto, digamos, la única precaución que hay que tener es tratar de colocarlos en lugares donde vamos a medir pocas variaciones de caudal, o sea, para que entre dentro de ese rangeability. Son muy buenos, son muy precisos y demás, pero en ese rango acotado de medición, de rangeability. Ahora, en contrapartida, son muchísimo más económicos, varios órdenes, que el resto de los equipos, como los de Coriolis y los Vortex, o algún otro, ¿no? Entonces, es un poco apuntando, recalcando lo que planteábamos de decir que el equipo hay que elegirlo en función de las necesidades y
y siempre teniendo en mente el costo del equipo, ¿no? Pues si nosotros vamos a medir, por ejemplo, un caudal que está muy, muy acotado entre valores muy cercanos, que la placa de orificio va a funcionar bien, bueno, no, por ahí no tiene mucho más caro, como un Born, va a funcionar para ese equipo y tenemos que ver el punto de vista económico, ¿no? Entonces, eso es importante, nada más, como para recalcar lo que vimos y engancharlo con esto que dio Fabián. A ver si pensando un poco, ¿por qué Gabriel dice, qué explicación pueden dar? ¿Por qué Gabriel dice que el rangeability es bajo para este tipo de caudalímetro? A diferencia de un Coriolis, por ejemplo, que vimos el video y que veíamos el principio de funcionamiento. ¿El rango de presiones? Bueno, pero a ver, ¿con qué lo relaciona el rango de presiones? ¿Por qué no podemos medir una amplitud de caudales muy grande? Tiene que ver con las presiones, sí, pero como podríamos hacer con un Coriolis, por ejemplo. Sí, porque, o sea, como que tiene que ver con el nivel de presión que puede medirse. Claro, la propia pérdida de carga nos limita. El principio de funcionamiento es la pérdida de carga. Por eso llaman de carga variable. Como tenemos pérdida de carga, son equipos que quedan limitados por esa propia pérdida de carga. En cambio, un caudalímetro de Coriolis que trabaja por vibración, el rangeability va a ser mucho mayor. O un magnético. Magnético, lo mismo, vamos a poner como si fueran los dos polos de dos lados de una cañería y vamos a medir mayor mensaje por magnetismo. ¿Qué importa? Si nos vamos a tener problemas si pasamos muy bajo caudal, si pasamos muy alto caudal. En cambio, con esto sí, porque en la pérdida de carga nos condena de alguna manera, no nos va a dejar. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Tengan en cuenta que para tirar algunos números, digamos, el rangeability de una placa orificio puede rondar 3-1 o 4-1. Y el rangeability de otros tipos de equipamientos, digamos que, no sé, de Vortex, puede ser de 10-1 en gases o de 30 o 40-1 en líquidos. Un Coriolis puede llegar a 100-1 de rangeability. O sea, estamos hablando de una capacidad de medición en el rango enorme respecto a la placa. Pero bueno, hay que tener en cuenta el costo, ¿no? De la placa, que es muy económico, y el costo de cualquier otro equipamiento normalmente es bastante más caro que una placa. Por eso hago hincapié en que hay que elegir el equipo en función de las necesidades que tenemos. Y si calza con las necesidades, bueno, ahí elegir por costo entre varias alternativas. Y la placa va a ser una de las más económicas normalmente. Pero tiene esa limitación de rangeability por pérdida de carga, como acaba de explicar Fabián.
Por mi parte, lo último, ahí tienen un diagrama, en una imagen, y un diagrama de un rotámetro. Es un tipo de caudalímetro que estos se llaman de área variable. Tienen un elemento, entre comillas, de acuerdo al caudal que esté atravesando. Por supuesto, tienen que trabajar de manera vertical. Recuerdan que hoy Gabriel le decía, ¿no? Vertemos otra manera de trabajar lo que no sea vertical, porque hay un elemento que va a estar flotando con el caudal ascendente, y vimos que los de área variable nos conviene dejarlo porque directamente tachamos el delta Z, y habitualmente se colocan de manera horizontal. Bueno, este es otro tipo de caudalímetro. Va este flotador que está acá, acá está a la vista, entonces nosotros podemos trazar directamente a simple vista, de acuerdo a dónde esté flotando, el caudal que está indicando esta regla. Pero esto también podría ser muy sofisticado, podría ser un caudalímetro que no se pueda trabajar con un material transparente, y este flotador tenés que detectarlo, por ejemplo, por medios magnéticos. Entonces esos medios magnéticos se traducen en una señal electrónica y van a parar a un equipo que va a estar diciendo cuál es el caudal en función de la altura que esté logrando este flotador. Pero sí mostrar esto rápidamente para que vean el tipo de caudalímetro y cómo funciona, y que se llama de área variable, y aunque a veces no parezca, la parte, porque a simple vista podemos no darnos cuenta, la parte interna es cónica porque en función del caudal, va a levantar este flotador y va a quedar un área mayor en la medida que esté más alto, y ese área es la que está equilibrando, por eso se llama de área variable. Si esto fuera de área única y lo levanta el flotador, no hay diferencia que esté acá abajo o que lo pase a hacer tope enseguida. Pero al ser un área variable, el tamaño del anillo que rodea al flotador es lo que va a estar determinando de alguna manera el caudal. ¿Entendió? Es muy común ese tipo de caudalímetros también, sobre todo para gases. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Profe, Sí, Camila. en el libro que subieron, estoy sacando la información para completar la actividad. ¿Puede ser que el tubo de Pitot esté con otro nombre en el libro? ¿Puede ser el tubo de flujo, por casualidad? No, lo que puede ser es que esté un poco más adelante. A ver, ya te digo. Igual no te hagas problema, porque no te afecta en nada. ¿Por qué estás preguntando eso? Porque no encontraba información aparte de su explicación, del tubo de Pitot, del medidor de Pitot. Pero no pasa nada, no pasa nada. Fíjate, andate a la página, fíjate en la 410. Sí, ahí lo encontré, profe. Ahí está. Perfecto, gracias. No, de nada. Antes están los que figuran ahí como 4, tenés Venturi, tenés boquilla de flujo, placa orificio,
y están explicados cada uno. Esas fórmulas que vimos para despejar la velocidad, las pueden encontrar ahí también. Los gráficos de los coeficientes de descarga y los criterios de selección de un medidor, que lo que les comenté que había 6, a diferencia, Gabriel había planteado 4, pero esos 4 engloban los 6 que se encuentran acá. Así que depende, no importa cómo lo expresen, la respuesta está válida. Pueden utilizar los 4 criterios como lo planteó Gabriel, o pueden plantearlo como está en el MOT, que en realidad hay correlación. Por ejemplo, en el MOT no se van a encontrar costos, pero se lo van a encontrar adentro. Si ustedes miran adentro, cada criterio te orienta a qué costos son mayores. Por ejemplo, lo que hablamos antes, si estamos buscando precisión, los costos habitualmente, cuanto más le exigimos, mayores van a ser. Bueno, no hay problema como lo respondan. Los otros dos, estaba el tema de la fórmula, que es el desarrollo que hicimos, y la otra pregunta, ya ni me acuerdo qué era lo que había preguntado. Estoy hablando solo, ¿no? Sí, lo que ya me acordé, lo que dijimos recién, los medidores de 4 ejemplos de carga variable, que son los que tienen ahí lo que vimos recién. Bueno, por mi parte, no sé, Gabriel. No, listo, me parece que ya, por la hora y demás. Terminamos el viernes, perdón. Vengan con todas las dudas del problema, sobre todo, para revisar eso fundamentalmente. Bueno, y dudas de teoría también, si tienen, por supuesto. A veces tenemos que hacer hincapié en los problemas. Bueno. Perdón, para el viernes las 2 guías ya terminadas, ¿no? Sí, la guía de